historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 17 de abril del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también tiene otra opción que es www.exitos107.com, donde recibo el saludo de Ángel Ramírez desde Panamá, Guillermo Useche desde Puerto Ordaz en el estado Bolívar, Hugo Boscán en Játiva, Comunidad Valenciana, Marino Vera en Bogotá, Carlos Cuevas en Pensilvania, Henry Moreno Hernández en Atlanta, Alfredo y Marianela nos saludan desde Dulcinela en Toronto, José de Villa en Maracaibo, Jesús Grajirena en Caricuao, Caracas, Ansus López no nos dice de dónde nos saluda, pero nos saluda. Igual, doña María Alicia Cifontes, gracias por sus saludos de cumpleaños. Doña María Alicia cumplió 96. Qué maravilla, ¿no? Gracias por estar siempre con nosotros en la sintonía. Elías Acevedo nos saluda desde Ciudad Bolívar. Juan Bautista González, una Caracas donde el calor hace sudar hasta los retratos. María Alejandra Alfonso está en Gainesville. Magali Hernández en Dublín, Irlanda. Saeda Bon en Orlando. Edgar Bravo en Mérida. En Mérida no, en Madrid. 10 años sin Cheo Feliciano, así es, lo vamos a recordar en el programa. Juan Acuña, desde Hayes, Carolina del Sur, allí es donde está nuestro camionero, el amigo Mike Malone. Eh, Chere Ramos, eh, Graterol, van dos que desconocía, que George le había dedicado a Patty Boyd, porque navegando en la página, en mi página, cesarmiguelrondon.com, está inspirado en una idea que brindó sin saber Chere Ramos Graterol, las canciones que inspiró Patty Boyd, quien fuera mujer de George Harrison, y estando casada con George Harrison, se enamora y bueno, le es infiel nada menos que con Eric Clapton, que era el mejor amigo de George Harrison. Después se fue Patty Boyd y ellos siguieron tan amigos. Jesús Aguilar nos saluda desde Arequipa. En fin, gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos aquellos que nos siguen y a mis compañeros aquí y por supuesto, a Mariel. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz miércoles. En la ciudad de Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos y feliz miércoles. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Aniceto, San Simeón de Seleucia, San Roberto de Molesme, Santa Catalina Tecachuita y San Inocencio de Tortona. Tortona, qué cacofonía. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que el día de hoy la luna repite creciente en Leo, luna auspiciosa por demás, luna para que usted reine y triunfe, sea aplaudida, aplaudido, buena para lanzar productos al mercado, buena para todo aquel que busque reconocimiento. Es luna creciente en Leo, Sol en Aries y Mercurio retrógrado para este
miércoles 17 de abril. Hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. El objetivo es concienciar a la población sobre la enfermedad y lograr compartir conocimientos e investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. La hemofilia es una patología congénita que no permite que la sangre se coagule de manera correcta. Es el Día Mundial de la Lucha Campesina. En 1996, durante la segunda conferencia de Vía Campesina, se instituyó el Día Mundial de la Lucha Campesina como una forma de honrar la muerte de 19 trabajadores sin tierra que murieron durante una masacre en El Dorado II, Carajás, en Brasil. Mira lo que viene. Este es el Día de Apreciación de los Murciélagos. ¡Qué ociosidad! En fin, dice aquí, esto es para reconocer la incalculable función ecológica de estos fascinantes animales, así como crear conciencia en la población acerca de su importancia y conservación. ¿Quién le puede fascinar un murciélago? Dios mío. Es el Día Europeo de la Información Juvenil. La finalidad de concienciar a la población acerca de las necesidades de información de los jóvenes como una herramienta fundamental en su emancipación y pleno desarrollo. Y dice que en Venezuela es el Día del Joven Explorador. No sabía eso. Será explorador buscando trabajo, buscando agua, eh, buscando luz, no sé. Bien, el programa que hemos previsto, que hemos preparado para el día de hoy, lo vamos a comenzar en Caracas con el abogado Kelvin Zambrano. Continúan las detenciones del gobierno de Maduro, detenciones de políticos opositores, y vamos a conversar por el caso de Carlos Julio Rojas, el periodista y activista detenido, que se suma a Rocío San Miguel, a Javier Tarazona, a tantos, tantos. Luego venimos a Miami para conversar con el abogado y analista político Rafael Peñalver. Los jueces de la Corte Suprema expresaron ayer su preocupación por el uso por parte del Departamento de Justicia de un estatuto de obstrucción de un procedimiento oficial para acusar a los involucrados en el ataque del 6 de enero del 2021. Se trata de la evaluación de un recurso presentado por el ex policía Joseph Fisher, quien enfrenta 7 cargos penales por haber estado involucrado en esos sucesos. De Miami vamos a ir a México. México y las elecciones más letales de su historia reciente. En lo que va de año, al menos 28 candidatos han sido atacados y 16 han muerto. Esto lo vamos a abordar con el periodista Pepe Macías en Ciudad de México. Después iremos a Caracas para conversar con el periodista Alonso Moleiro. Se cumplen 11 años Maduro cumple 11 años en el poder en Miraflores. Y aquí en Miami vamos a cerrar conversando con el maestro Eduardo Marturet, el director de la MISO, la Miami Symphony Orchestra, que este próximo domingo 21 se llevará el concierto gran final de temporada. Y el foro del día de hoy, ¿cómo educar en la tolerancia al fracaso? El fracaso forma parte de la vida y para levantarse hay que caer primero. Esto lo vamos a abordar con el doctor Manuel Ortega Sánchez, médico psiquiatra, quien está en Marbella, y con la psicóloga y terapeuta María Alejandra Ramírez en Caracas. Ese, pues, es el programa que hemos preparado para ti en el día de hoy, miércoles 17 de abril. Y yendo a las efemérides de este día, el 17 de abril de 1492, Cristóbal Colón firmó un contrato con los Reyes Católicos para encontrar las Indias, con el objetivo declarado de convertir a la gente al catolicismo. Por eso se llama el Contrato de Santa Fe. Además, le prometían el 10% de todas las riquezas encontradas y el gobierno de las tierras que encontrase. El 17 de abril de 1521, Martín Lutero comparece ante la Dieta de Worms, se niega a rechazar sus enseñanzas y es excomulgado
de la Iglesia Católica. Tal día como hoy, el 17 de abril de 1695, fallece a los 46 años Sor Juana Inés de la Cruz, una poeta fundamental del rock americano, fundamental en nuestro idioma, eh, con versos extraordinariamente modernos. Sobre ella escribió Octavio Paz Las trampas de la fe. Eh, y el 15 de abril de 1790 falleció Benjamin Franklin. Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, fue además un inventor científico. Inventó el pararrayos, inventó los bifocales, en fin, un prócer muy, muy importante. El 17 de abril de 1892 en Nueva York, José Martí proclama la creación del Partido Revolucionario Cubano y el mismo día, 2 años después, publica El alma de la revolución y el deber de Cuba en América. Una fecha importante para el béisbol latinoamericano y en general y venezolano en particular. El 17 de abril de 1956 debutó en las grandes ligas con los Medias Blancas de Chicago el gran Luis Aparicio, Hall de la Fama. El 15 de abril de 1961, 1,400 exiliados, perdón, estoy diciendo 15 y es 17 de abril. Menudo lapsus. Bueno, es el 17 de abril en todo caso. En 1961, 1,400 exiliados cubanos desembarcan en Bahía de Cochinos en un intento fallido de derrocar a Fidel Castro. Y el 17 de abril de 1964, en la Feria Mundial de Nueva York, la Ford Motor Company presenta el que para muchos es el mejor auto de la historia, el Mustang, Ford Mustang. Hoy está cumpliendo 39 años la actriz Rooney Mara, una gran, gran actriz. Eh, Hace 10 años falleció Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Falleció a los 87 años y ya sin ningún tipo de memoria. Pero ahí están sus libros, incluido el póstumo En agosto nos vemos. Y el 17 de abril del 2019, cuando le fueron a arrestar en su casa en Lima, dijo un momento, fue a su cuarto, a la biblioteca, sacó una pistola y se suicidó. Hablo, por supuesto, de Alan García, 2 veces presidente del Perú. Tal día como hoy, el 17 de abril de 1919, nació Chavela Vargas. Chavela nació en Costa Rica y por su inclinación sexual, pues la vida en Costa Rica se le hizo imposible. Entonces se fue a México. Y para muchos es mexicanísima porque es una de las grandes cantantes mexicanas. Cuando una vez le preguntaron, ¿pero usted no nació en Costa Rica? La respuesta de ella fue, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Y ahí está uno de sus éxitos, Macorina. Falleció a los 93 años, en el año 2012. Corina. Y en 1960, el 17 de abril, falleció en un trágico accidente de automóvil Eddie Cochrane. Y el 17 de abril de 1965, Bob Dylan publica su segundo disco, The Free Wheeling, donde venía este clásico. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre para que lo llamen hombre? ¿Cuántos mares debe navegar el velero para terminar exhausto en la arena? La respuesta está soplando en el viento. Blowing in the wind. Hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás hoy, Hani? Buenos días, muchísimas gracias. Estamos súper bien. No sé si les pasó a ustedes que hoy había un tráfico terrible para llegar al trabajo o a donde van. Para mí me tomó 15 minutos más que usualmente y ese es el tráfico que vemos día a día en Miami.
Y bueno, la gente se desespera, va apurada, de repente comete errores y tienen un accidente. Por eso queremos recordarle que nuestro número está ahí 24/7 y la única manera de que si usted es la víctima y no pague un centavo es teniendo un abogado de su lado que pueda asegurarse que el seguro del culpable cubra todos los gastos. ¿Por qué? Si usted es la víctima y llama a su compañía de seguro para arreglar su carro, va a tener que pagar un copago, $1,000, $2,000. Así que ya por sí, haciéndolo así solo, usted va a tener que pagar de su bolsillo. Sin embargo, con un abogado correcto, haciéndole el reclamo al culpable, pues no va a tener que pagar absolutamente nada. Y el abogado correcto es Hani Martínez Ward, cuyo teléfono es 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55. Hani, entre tantos abogados que se ocupan de accidentes, ¿por qué hay que llamarte a ti, a tu oficina? Los resultados es lo que más vale para mí. Usualmente las personas quieren un servicio y le damos buen servicio, pero somos la única firma que hemos tenido una compensación para un cliente de accidente por más de $100 millones Dios. aquí en la Florida. Así, sí, así es. Una víctima de accidente, más de $100 millones. No lo dude. Tenga el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Y ustedes se ocupan también del automóvil, Hani. Nos ocupamos de todo, del arreglo del carro, del tratamiento médico y de la compensación monetaria. Muy bien. Y del tratamiento médico. Ustedes buscan el médico ideal y hacen seguimiento en eso, ¿no? Exactamente. ¿Ven? Usted no puede llamar a más nadie sino a Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí para ayudarle 24/7, así que llame ahora mismo. Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. 855-DOLOR-55. El editorial con César Miguel Rondón. En el día de ayer, martes 16 de abril, Manuel Rosales dio unas declaraciones en una entrevista que le hicieron en el canal VPI en Caracas. En estas declaraciones asumió que hay sectores en 20 Venezuela que no están realmente por la ruta electoral, sino por la salida violenta y la abstención. La respuesta de 20 Venezuela no tardó. Leo parte de este comunicado. Desde 20 Venezuela manifestamos nuestro absoluto rechazo a las declaraciones del gobernador Manuel Rosales de este martes 16 de abril, en las que califica a miembros de nuestros equipos como gente que no cree en la ruta electoral y creen en la abstención y la violencia. Cita textual. Nos resulta, sigo leyendo, muy lamentable y peligroso que el dirigente de Un Nuevo Tiempo recurra a los mismos argumentos del régimen para señalar a miembros de nuestro partido, cuando precisamente por defender la ruta electoral hoy tenemos secuestrados a 4 jefes de campaña, así como al coordinador nacional de organización de campaña y a la jefa de alianzas políticas, y perseguidos y asilados en una embajada a 5 integrantes de nuestro Comando Nacional, así como a muchos otros compañeros asediados y amenazados. Los falsos señalamientos del gobernador Rosales son los mismos que utiliza el fiscal de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, para arremeter contra nuestros líderes y afiliados, y ponen en aún más riesgo nuestro trabajo de campaña. Nuestra candidata María Corina Machado y cada uno de los que somos parte de 20 Venezuela hemos insistido y demostrado incansablemente que nuestra ruta es electoral y que nuestro foco está en organizar el movimiento ciudadano más poderoso que ha existido en nuestro país, no solo para participar en las elecciones del 28 de julio, sino para ganarlas. Insistimos, nuestra ruta es electoral, por eso ganamos con 93% de respaldo en las primarias del 22 de octubre. Por eso le exigimos al gobernador Rosales responsabilidad y seriedad
y que se retracte de dichas afirmaciones. El comunicado continúa, pero es conociendo las maneras y el proceder de el gobernador Rosales, dudo que se vaya a retractar. Y a este paso, Rosales declarando esto, la reacción muy esperable que vendría por parte de 20 Venezuela, pues el camino del entendimiento y de la unión parece que se hace cada vez más pedregoso, más complicado, más difícil. De manera que en el otro lado, en la otra acera, en el Palacio de Miraflores, donde a lo mejor hoy pican una torta por esos 11 años en el poder, también se están restregando las manos, viendo que le están dejando el camino libre para que sigan cumpliendo años en esa misma silla. Lamentable. 9:23 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 17 de abril. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos con las noticias más importantes de este día, 17 de abril. Y por cierto, en el comentario editorial dije que hoy se estaban cumpliendo 11 años. Maduro en el poder, no. Tuvo un lapsus, se cumplen es el 19 de abril, pasado mañana. La Plataforma Unitaria Democrática emitió un comunicado en el que se declara en sesión permanente y convoca al negociador Gerardo Blight, a la líder María Corina Machado y al gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, a una reunión para definir la vía electoral. A través de su cuenta en la red X, la alianza opositora ratificó su posición unánime de construir la ruta electoral en unidad, por lo que ha invitado a los líderes políticos a distintas sesiones de trabajo en las próximas horas. Manuel Rosales confirmó que se reuniría mañana con la plataforma unitaria, Gerardo Blight y María Corina Machado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que los recortes de las tasas de interés no se producirán tan pronto como se pensaba, citando una falta de progreso en el enfriamiento de la inflación en lo que va del año. La Reserva Federal puede mantener las tasas en el nivel actual, el más alto en 2 décadas, por más tiempo, mientras evalúa los próximos datos económicos, dijo Powell en sus primeros comentarios públicos desde el informe de inflación más caliente de lo esperado de la semana pasada. Lo que está diciendo, dada la fortaleza del mercado laboral y el progreso en materia de inflación hasta ahora, es apropiado darle más tiempo a la política restrictiva para que funcione y dejar que los datos y la evolución de las perspectivas nos guíen. Cita textual para Jerome Powell. Después de 2 días de preguntas, el juez Juan Merchan seleccionó ayer a 7 personas para que sean parte del jurado en el juicio penal contra Donald Trump, el primero en la historia de Estados Unidos a un expresidente. La selección del jurado continuará hasta que se haya seleccionado un panel de 12 personas y 6 suplentes, pero ya se ha conseguido más de 1/3 del equipo final. Los candidatos tuvieron que responder a una larga lista de 42 preguntas, proceso que duró entre 5 y 7 minutos por personas. El juez dijo al final de la jornada que tiene esperanzas de que mañana y el viernes se seleccione al resto de los jurados y todo esté listo para comenzar el próximo lunes 22 por la mañana con un juicio penal sin precedentes. Hoy no hay sesión en el tribunal. Varios demócratas de la Cámara de Representantes reiteraron su oposición a destituir al presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, después de que un segundo republicano firmara una moción para destituirlo en el día de ayer. Thomas Massie, republicano de Kentucky, anunció en la conferencia a puertas cerradas que los republicanos que copatrocinarán la moción de anulación de la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia. Dado que los republicanos pronto tendrán una mayoría de un voto, es casi seguro que Johnson necesitaría votos demócratas para salvar su presidencia. La medida se produce después de que Johnson anunciara su plan para aprobar la ayuda exterior en la Cámara, incluida la ayuda a Ucrania,
que los derechistas denostan. Los impuestos a la propiedad promedios para viviendas unifamiliares en Florida han aumentado aproximadamente 35% en los últimos 5 años. El impuesto a la propiedad promedio de Florida aumentó de $2.226 en 2019 a $3.003 en el 2023. El aumento del impuesto a la propiedad del estado es 10 puntos porcentuales más alto que el promedio en Estados Unidos, lo que se suma al creciente costo de ser propietario de una vivienda. Los impuestos a la propiedad, que se basan en el valor tasado de una vivienda y la tasa impositiva local, generalmente aumentan a medida que aumentan los valores de las viviendas, según Janlyn Mayer, economista y director de CoreLogic. El presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, viajó a Colombia, donde discutirá con su homólogo Gustavo Petro la agenda bilateral y regional, y asistirá a un foro empresarial e inaugurará la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Lula será recibido hoy por Petro en la Casa de Nariño, y entre los asuntos regionales que estarán sobre la mesa figura el proceso electoral en curso en Venezuela, frente al cual tanto Brasil como Colombia han expresado su preocupación por las trabas para el registro de candidatos opositores al presidente Nicolás Maduro. La situación regional es un tema de obligatorio abordaje, y el proceso para las elecciones del próximo 28 de julio en Venezuela es de interés para ambos países, que insisten en promover un diálogo que garantice la transparencia en los comicios. Así dijo el director para Suramérica de la Cancillería brasileña, João Queiroz. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, defendió en su visita a Panamá, a donde llegan a diario cientos de migrantes que cruzan la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos, que la migración ilegal, más allá de ser un problema humanitario, es una cuestión de seguridad nacional, y que esta situación pone en riesgo la soberanía de los países. La clave del éxito de Hungría es que nosotros no lo consideramos una cuestión de derechos humanos, sino una cuestión de seguridad, y tenemos que hablar con claridad meridional. No respetar la frontera de un país es un crimen, dijo el canciller húngaro durante una conferencia de prensa tras reunirse con su homóloga panameña. El canciller húngaro, Szijjártó, subrayó que pasar por la frontera sin permiso del país es no respetar la soberanía de ese país. El gobierno colombiano confirmó que ya no tiene negociaciones de paz con alias Iván Mordisco, supuesto jefe máximo del principal grupo de disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central, que está dividido. Los bloques que dirige Mordisco son aquellos con los que el gobierno suspendió el cese al fuego y las negociaciones. Las negociaciones con el EMC, Estado Mayor Central, están en crisis después de que el gobierno suspendiera el cese al fuego bilateral en 3 departamentos del suroeste, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, por el asesinato por parte de las disidencias de una lideresa indígena y los repetidos ataques y atentados de ese grupo contra civiles. Tras especulaciones de posibles divisiones en el Estado Mayor Central, la delegación del gobierno colombiano confirmó ahora que este grupo está escindido y que ya no considera que esté negociando con la parte más beligerante y con la que se suspendió el cese al fuego. El crecimiento económico de Estados Unidos superará con creces el de sus pares de los países ricos este año, según pronóstico del Fondo Monetario Internacional. La última proyección fija la expansión estadounidense en el doble de las otras economías del G7, y se produjo cuando el presidente de la Reserva Federal sugirió nuevos retrasos en las reducciones de las tasas de interés. La economista Claudia Sahm también argumentó que las tendencias subyacentes de la inflación estadounidense eran más positivas que en meses anteriores y que ahora un puñado de categorías son responsables de los aumentos de precios en lugar de aumentos generalizados. Hay menos enemigos en la lucha contra la inflación. Un incendio devastó el histórico edificio de la antigua Bolsa de Valores de Copenhague. El Borsen fue construido en el siglo XVII y su aguja dominaba el horizonte de la capital danesa. La mitad del edificio, incluida la aguja, se ha derrumbado. Esta es nuestra Notre Dame, dijo un local a la televisión danesa, refiriéndose al incendio de la Catedral de París hace 5 años.
La bolsa estaba rodeada de andamios para su reparación, como lo había estado Notre Dame. El personal, los servicios de emergencia y los lugareños se apresuraron a salvar cientos de obras de arte. El Borsen contenía una de las colecciones más valiosas de Dinamarca, aunque gran parte había sido retirada antes de la renovación. Y bien, a las 9:35 de la mañana vamos a Caracas para nuestra primera entrevista del día de hoy. Tenemos a Kevin Zambrano, abogado, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Y es el abogado del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en el día de ayer, en la noche del día lunes. Kelvin, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola César Miguel, buenos días a ti y a toda tu audiencia. ¿En qué condiciones se encuentra Carlos Julio Rojas? ¿Has podido tener contacto con él? Bueno, estamos a la expectativa desde el mismo día 15 de marzo en horas de la noche cuando fue privado de su libertad de manera ilegítima, de manera arbitraria. No tenemos comunicación ni con Julio ni con un funcionario del Estado que nos informe de las condiciones en las que se encuentra Carlos Julio y de los delitos por los cuales se les imputa. Lo único que nosotros sabemos y la información que manejamos es la que ha proporcionado el fiscal general de la República a través de sus redes sociales. Pero hasta este momento, hasta el día de hoy, no existe una comunicación con los funcionarios para que le permitan a Carlos Julio tener comunicación con sus familiares y con su equipo de defensa. Cuando el fiscal Saab eh, hace el señalamiento, le involucra en el intento de magnicidio del 25 de marzo, pero ¿mostró alguna prueba? En primer lugar, hay dudas de que hubo un intento de magnicidio el 25 de marzo. ¿Qué evidenció el señor Saab? ¿Qué mostró como evidencia, pero mejor dicho? Bueno, lo único que ha mostrado y que además esto es muy importante resaltarlo, César Miguel, la forma en la que actúa el fiscal general de la República es contraria a toda la normativa internacional porque ningún funcionario del Estado puede emitir un prejuzgamiento en contra de una persona que no ha sido presentada todavía ante un tribunal. Esto está al margen de la normativa internacional. Lo único que presentó fue un testimonio, pero este es un testimonio que está viciado de nulidad, porque la presunción de que esté viciado de nulidad surge a partir de dos situaciones. Primero, la forma en la que fue obtenido. La que fue obtenida ese supuesto testimonio. La persona que estaba rindiendo testimonio no estaba acompañada de su abogado, no había un funcionario garante de los derechos fundamentales que pudiese estar presente para garantizar que lo que estaba diciendo que el procedimiento para obtener ese testimonio estuviese enmarcado dentro de la norma y la Constitución, y esto además no constituye un elemento de prueba suficiente. Asimismo lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala de Casación Penal, que el testimonio de una persona no es un elemento suficiente de convicción como para poder imputarle o acusar a una persona de supuestos hechos que no han sido comprobados. Se requiere de un acervo probatorio mucho más elaborado, pero además de eso, no es posible determinar la responsabilidad de una persona en un hecho punible si esto no se ventila ante un tribunal. Lo que vimos ayer es simplemente un funcionario que está emitiendo un prejuzgamiento que es contrario al principio de presunción de inocencia, porque se supone que la estructura y el diseño constitucional venezolano indica que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero eso se ha revertido por completo en Venezuela. En Venezuela se presume la culpabilidad, no la inocencia. A ver, Kelvin, según el señor Saab, muestra los testimonios de hombres que dicen conocer al periodista y coincidieron en señalar a 20 Venezuela y a María Corina Machado como responsables de estos planes con los que pretendían irrumpir la inscripción de Maduro y todo esto pues tiene por lo visto claramente un objetivo. Carlos Julio Rojas es militante de 20 Venezuela, está vinculado con María Corina Machado políticamente.
No forma parte de las filas de su partido, pero es simpatizante de María Corina Machado. Pero además tenemos que recordar algo, César Miguel. Carlos Julio Rojas es un activista destacado en la defensa de los derechos ciudadanos. Él dirige un movimiento, una organización no gubernamental que defiende el derecho a la propiedad y a los ciudadanos de las parroquias históricas en Caracas y ha denunciado no solamente desde hoy, sino desde hace muchísimos años. Carlos Julio Rojas ha sido víctima de privación ilegítima de libertad en 3 oportunidades, ha sido sometido a tratos de torturas mientras estuvo privado, ha sido agredido por personas vinculadas a los colectivos, de manera que lo que nosotros apreciamos es que existe un patrón de persecución en contra de Carlos Julio, porque Carlos Julio ha sido un activista que ha ventilado ante los medios de comunicación, además por su condición de secretario adjunto del Colegio Nacional de Periodistas, situaciones de corrupción, de irregularidades. Y esto es muy importante decirlo, César Miguel. Nosotros en el año, la coalición a principios de año solicitó una medida cautelar a favor de Carlos Julio Rojas precisamente porque estaba siendo perseguido desde el año 2024, lo han tratado de involucrar en situaciones de supuestas conspiraciones que han inventado a través de las instituciones del Estado. Y de hecho el 18 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó una información de la situación en la que se encontraba Carlos Julio Rojas. Y fíjate, el 15 de abril fue privado de su libertad. De manera que era algo en contra de Carlos Julio precisamente por su condición de activista. Es lo que se marca dentro del patrón de la nueva Ya. persecución en Venezuela de perseguir activistas de derechos humanos. Kelvin, te agradezco mucho que nos hayas concedido estos minutos en la mañana de hoy y por supuesto estaremos muy, muy pendientes de la suerte de Carlos Julio Rojas, así como estamos muy alertas pues de todos los presos políticos, Rocío San Miguel, Javier Tarazona, tantos, en fin. Gracias, Kelvin. Gracias a ustedes, César Miguel. Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y abogado del periodista Carlos Julio Rojas. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la Corte Suprema de Justicia y de sus preocupaciones en el caso de los detenidos por los sucesos del 6 de enero del 2021. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:46. Canero Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te establezcas en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Leo lo siguiente. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia expresaron ayer su preocupación por el uso por parte del Departamento de Justicia de un estatuto de obstrucción de un procedimiento oficial para acusar a los involucrados en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, en los sucesos del 2021. Se trata de la evaluación de un recurso presentado por el ex policía Joseph Fisher, quien enfrenta 7 cargos penales por su participación en dichos hechos. El caso podría beneficiar a Fisher, a Donald Trump y a más de 300 procesados. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que le preocupa a la Corte Suprema, a los magistrados? Consultemos la voz de un experto. Aquí en Miami está el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar con ustedes y especialmente un tema que no ha recibido la publicidad que debería recibir. Yo ayer por la mañana me pasé 2 horas oyendo la sesión de la Corte Suprema de los Estados Unidos
Y vi en esa discusión un indicio de que la Corte Suprema está en camino de decir de que el estatuto que se utilizó para encontrar culpable de obstrucción a más de 350 personas por el ataque al Capitolio, que ese estatuto ha sido utilizado en una forma demasiado amplia y que no se debe utilizar contra estas personas que ya han sido encontradas culpables, la mayoría de ellas. Así que, y también si seguimos esa línea, pues tampoco debería ser utilizada entonces en el caso de Washington contra el expresidente Donald Trump. Si Bueno, mi evaluación es correcta y la ujú. Corte Suprema determina de que ese estatuto en la forma que se ha utilizado ha sido inconstitucional, estamos viendo entonces un cambio completo de lo que es la situación legal de Donald Trump y la situación legal de estas 350 personas. ¿Cuál es ese estatuto, Es el doctor estatuto Peñalver? de obstrucción que tiene dos partes. Es un estatuto que se pasó en el año 2002, después ¿se acuerdan del el caso de la compañía Enron? Donde la compañía Enron, una compañía petrolera, estaba siendo investigada por el Congreso y hubo evidencia de que había destruido evidencia para no entregársela al Congreso, que había desaparecido computadoras, que el software de muchos de sus programas había sido borrado. Entonces, el Congreso pasó esta ley que tiene dos partes. La parte A dice que que se consideraría una obstrucción de un acto oficial del gobierno si se destruyera o desapareciera cualquier información referente a una investigación del gobierno. Eso es lo que dice la parte A. Entonces viene la parte B, y aquí está la clave de todo esto, porque la parte B dice, y cualquier otra situación que pueda obstruir una investigación o un acto oficial del Congreso. Eso es donde viene la gran discusión. La gran discusión es si este estatuto se pasó simplemente como un estatuto para evitar que se destruyera evidencia y que así se tratara de obstruir un procedimiento gubernamental, que eso es lo que claramente dice la parte B, o si la intención del Congreso cuando pasó la ley era hacerla mucho más amplia, con lo que dice la parte B. Y la parte B, repito, dice otherwise, que es la palabra clave, otherwise, que en español es de lo contrario. De lo contrario, cualquier obstrucción de un procedimiento gubernamental. Y la Fiscalía Federal ha utilizado esa parte B para encausar a estas 350 personas y es la base de dos de los encausamientos en contra de Donald Trump en el caso de Washington. Ahora, si en efecto allí hubo un proceder castigado por la ley, ¿qué estaban buscando estos magistrados conservadores en la Corte Suprema de Justicia, que evidentemente son mayoría? Obviar, perdonar, no sé si es correcto ese verbo en este momento, pero obviar lo que ocurrió, perdonar a estos inculpados, incluido a Donald Trump. No, la Corte Suprema en los últimos años ha ido o ha mirado con sospecha el uso por parte del Departamento de Justicia y de otros departamentos de los state attorneys en distintos estados que están utilizando la ley en una forma muy amplia para encausar a las personas. La Corte Suprema ha ido enfocando diciendo para encausar a alguien tiene que ser por una ley que diga específicamente la causa por la que se le está
llevando a una persona a un proceso criminal. Y en este caso, lo que la Corte está diciendo, si es que yo estoy correcto en mi evaluación de la vista de ayer, y no vamos a saber la decisión de la Corte hasta junio o julio probablemente, Sí. pero si mi evaluación es correcta, la Corte está siguiendo la pauta que ha ido tomando en los últimos años, diciendo para encausar a alguien, la ley tiene que ser específica y ser muy clara en que lo que esa persona hizo es lo que la ley pretende castigar. No se puede utilizar una ley que se hizo para una cosa y utilizarla para otro propósito. Y aquí lo que está diciendo el señor Fisher, que es el que lleva el caso a la corte, es: a mí me han encausado por una ley que estaba supuesta a aplicarse para la destrucción de evidencia y así obstruir un procedimiento gubernamental, cuando yo lo que estaba haciendo era protestando, y sí, se entró al Capitolio, destruyó propiedad del Capitolio, ha sido encausado por eso también. Pero además de eso, de la destrucción de la propiedad, fue encausado por obstrucción de un procedimiento gubernamental, y esa parte del encausamiento es la que le está retando. Bien, veremos entonces qué termina decidiendo la Corte Suprema de Justicia. Rafael, Pero, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. al contrario, muchas gracias, siempre es un gusto. El doctor Rafael Peñalver, abogado y analista, licenciado tanto en Florida como en Washington, D.C., nos habló aquí en Miami. Vamos ahora a Ciudad de México, donde está José Sánchez Macías, el periodista Pepe Macías. Pepe, muy buenos días. Gracias por... no tenemos a Pepe todavía. Se está conectando. ¿Qué vamos a conversar con Pepe? Las elecciones generales en México son las más letales de su historia reciente. En lo que va de año, al menos 28 candidatos han sido atacados y 16 han muerto, según datos del grupo de investigación Data Cívica, hasta el 1 de abril. Una cifra que supera incluso los ciclos electorales más sangrientos del pasado. Este es un momento crucial para que el crimen organizado influya en quién va a estar en el poder, quién va a proporcionar protección, información, recursos, dijo Sandra Ley, directora del programa de seguridad de México Evalúa. Ahora sí está con nosotros Pepe Macías. Pepe, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Querido César, al contrario, gracias a ti y a tu amplio auditorio que siempre está pendiente en tu programa. Y sí, mira, los mexicanos, después de emitir nuestro voto, a todos los mexicanos nos pintan nuestro pulgar en color negro, con una tinta negra. Pero al parecer, César, la elección del 2024, la tinta negra está siendo cambiada por la tinta roja de la sangre de nuestro país. ¿Qué significa esto, César? Hablabas hace unos minutos de 28 personas, 28 aspirantes o candidatos y candidatas que han sido asesinados en apenas 2 meses y medio que llevamos de campañas que iniciaron a principios del mes de febrero. La más fuerte ocurrió apenas hace unos días, asesinando a Gisela Gaitán, una candidata en Celaya, Guanajuato, que a plena luz del día, a las 2 de la tarde, un sicario sobre una motocicleta se acercó a ella en medio de un tumulto porque estaba en un meeting y la asesinó. ¿Qué estamos viendo, César? Estamos viendo por primera vez en nuestro país el crimen organizado eligiendo a las y los candidatos a través de las balas para que sean ellos o ellas los que elijan el crimen organizado para ocupar los puestos de elección popular. César, esta elección que viene en 2024 es la más grande que vamos a vivir en la historia moderna de nuestro país, más de 20,000 puestos. ¿Y qué es lo que está haciendo el crimen organizado en estos momentos? Ojo, y ahora con la libre impunidad que sienten con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no hay otra forma de explicarlo, César, si no es la impunidad, si no es la ausencia de un gobierno que detenga este tipo de violencia. ¿Qué es lo que está haciendo, César, ahorita el crimen organizado? Se está apoderando de los puestos, nosotros los llamamos presidencias municipales. Son las autoridades
que tienen el primer contacto y se están más cercanos a la población. Son aquellos que están en el día a día en los pequeños pueblos, en las pequeñas ciudades, en los pequeños municipios, y a eso se está quedando el crimen organizado a través de estas balas y a través de esta violencia. ¿Para qué? Para tener el control de los estados y a partir de eso, Claro. de lo pequeño, irse a lo grande. Es eso, César, lo que está ocurriendo ante una falta de Estado. A ver, no ha hecho nada el gobierno del señor López Obrador. Insiste en su política de abrazos, no balazos. No puede ser que ocurran este tipo de crímenes, como el de la señora que acabas de mencionar. No haya ninguna reacción de las autoridades. ¿Sabes cuál Eh, es la respuesta, César, del presidente? Que los va a ¿Cuál? acusar con sus mamás, que los va a acusar con sus abuelitas, a los integrantes del crimen organizado. El señor Andrés Manuel López Obrador, en sus discursos, en sus mañaneras, en estas conferencias que tiene todos los días, para él vive en AMLolandia, en López Obradolandia, donde la violencia no existe, donde los crímenes macabros no existen. Para él está en una cúpula dentro de un palacio en la Ciudad de México y no tiene el contacto. Lo único que sabe es lo que le cuentan sus seguidores y sus trabajadores, pero lo cierto es que él dice que la estrategia va bien, que los abrazos y no balazos van bien, a diferencia de lo que la realidad le está cacheteando todos los días en la cara, porque no solamente son candidatos, César, son candidatos, pero también son mexicanos, que a diario por lo menos 90 Claro. mexicanos asesinados. Pero bueno, regresando al tema de los candidatos, el señor Andrés Manuel López Obrador vive en Amlolandia y dice, no está pasando nada. Fíjate, nada más como dato, ayer la secretaria de Seguridad ciudadana Rosa Isela Rodríguez sale a dar un discurso, dice que han asesinado, primero dice, murió una candidata, murió, como si le hubiera dado un paro cardíaco, como si hubiera sufrido un accidente. No, la asesinaron, pero el discurso del gobierno federal es, murió una candidata en Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, que es la que platicábamos. Para ellos no han asesinado nada más 5 personas, 5 candidatos. Es decir, en el juego de tenemos otros datos, que es lo que ellos dicen además y presumen, que va en contra de la realidad, para ellos, para el gobierno de López Obrador y todo su séquito, las cosas van bien. La elección va a ir muy bien y no aceptan que esta, la del 2024, definitivamente va a ser una elección en la que el crimen organizado por primera vez defina candidatos a través de las balas. Y eso Pepe, es peligrosísimo. ya como última pregunta, por lo que estás contando, uno puede sospechar entonces complicidad del señor AMLO y su equipo de gobierno con el crimen organizado. Hay, por lo menos desde hace un mes, hay un hashtag a nivel nacional en nuestro país que se ha movido en redes sociales, que es hashtag narcopresidente, tal Uy, cual. Así se ha movido en las redes sociales a nivel nacional. Y esto, bueno, pues es, a ver, la complicidad no solamente se da cuando decimos por acá, no, eres culpable no solamente el que mata la vaca, sino el que le agarra la pata. Entonces, López Obrador a lo mejor no está matando la vaca, pero le está agarrando la pata. Y en el tema de la omisión, ya hay una complicidad. Si el señor López Obrador no está peleando contra los grupos del crimen organizado y al revés, les está dando mano abierta, entonces definitivamente hay una complicidad a través de la omisión, a través de la omisión. Y al final el señor se va a ir, él va a dejar el gobierno en 6 meses, pero nos va a dejar a candidatos aprobados con la pólvora del crimen organizado. Y eso, César, es peligrosísimo, porque primero sin presidentes duda. municipales, luego gobernadores, y mira, toco madera, pero al rato un narcopresidente, híjole, Dios. fuerte, Dios mío. Sí. Pepe, gracias por estos minutos en el programa de hoy. César, como siempre, un placer, estoy a tus órdenes, @soy Pepe Macías, por ahí debatimos y platicamos. Te mando un abrazo, querido César, y a todo tu Sí, público. gracias. José Sánchez Macías, Pepe Macías, desde Ciudad de México. Dios mío, qué clase de denuncia. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en la mañana de hoy. ¿Cómo educar en la tolerancia al fracaso? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es la frustración? ¿Cómo educar en la tolerancia al fracaso? ¿Qué es fracasar psicológicamente? ¿Por qué no puedo tolerar el fracaso o la frustración que esto conlleva? El fracaso forma parte de la vida y para levantarse hay que haber caído antes. ¿De qué estamos hablando para este foro en la mañana de hoy? Contamos con unos foristas
altamente destacados y capacitados. Al otro lado del océano, en la bella Marbella, está el doctor Manuel Ortega Sánchez, médico psiquiatra, coach y conferencista. Manuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por estar con nosotros. Un placer, César, como siempre, estar en tus programas. Y de este lado del océano, pero lejos también en la ciudad de Caracas, la psicóloga y terapeuta de familia María Alejandra Ramírez. María Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, César Miguel, por este programa hoy en este calor de Caracas. Sí, por ahí un oyente dijo, hasta los retratos están sudando. Bueno, ¿qué es esto de la tolerancia a la frustración? Vamos a comenzar con Manuel Ortega. Bien, fíjate, déjame empezar por darte una definición de fracaso. Fracaso es la interpretación que se hace ante la situación de no haber llegado a cumplir con los objetivos que nos planteamos y o nuestras expectativas. Y hago la diferencia por lo que te explico. Los objetivos generalmente están planteados de una forma racional, lógica, y tienen su manera que todos pues conocemos de cómo elaborar un objetivo. Entonces, pero las expectativas son subjetivas. No tienen que ver con la realidad, no tienen que ver, sino tienen que ver con una serie de procesos psicológicos mucho más complejos, que hacen que las situaciones de fracaso muchísimas veces se hagan serias, difíciles, complicadas de tolerar y de llevar por las expectativas que pusimos ahí. Entonces, si viéramos qué tiene que ver con las expectativas, fíjate, dos aspectos. Uno, ¿qué significado tiene para mí no haberlas cumplido? Porque ahí entra en un saco, pues, subjetivo, una serie de factores que generalmente no están relacionados con la realidad. Le pongo un ejemplo claro. Mi relación de pareja no llegó a buen término. Mi pareja decidió que no va a estar más conmigo. Eso es un hecho, una realidad, ¿verdad? No hay un objetivo, yo quería una relación a largo plazo, etc. Ahora, ¿qué expectativas puse yo ahí? Mi valoración personal depende de la opinión de mi mujer. Si mi opinión personal depende de la opinión de ella, o sea, yo soy valioso si mi mujer me quiere, entonces obviamente el fracaso es rotundo y dolorosísimo. Si yo soy capaz de entender que no, que mi expectativa era una relación a largo plazo buena, pero que mi valor personal no depende de eso, entonces la tolerancia a ese hecho va a ser muchísimo más fácil. Ya. Me gustaría oír la opinión de María Alejandra, porque claro, el ejemplo que acaba de poner Manuel Ortega es grueso, ¿no? Estamos hablando de una relación de pareja fracasada y cuando alguien pretende un matrimonio, pongamos, pues pretende mucho en la vida, pero a lo mejor hay casos más pequeños, ¿no? Pero me gustaría oír tu opinión, María Alejandra. Sí, yo escuchando al doctor Ortega, claro, me viene a la mente un poco la población con la que yo trabajo, entonces, que por ejemplo son los niños y los adolescentes, y escuchando al doctor, yo digo, obvio, porque ¿qué pasa? En la familia, a lo mejor yo tengo la expectativa de sacar buena nota en mis estudios, por ejemplo, pero si sacar buena nota en mis estudios depende que mi papá o mi mamá me acepte y me quiera más, entonces se hace más complicado. Yo me imagino que por ahí es un poco lo que dice el doctor Ortega, ¿no? Entonces, obviamente la sensación de fracaso, donde a lo mejor la nota que obtuve no fue 18, sino fue 14, entonces eso para mí
tiene un significado grandísimo. ¿Por qué? Porque mi mamá o mi papá me dijeron que para que yo fuera importante en esta familia tenía que sacar mayor de 18, por decir un ejemplo, en términos de nota, que es algo que todos conocemos, ¿no? Entonces, la familia, los padres juegan un rol fundamental en enseñar esto de tolerar la frustración, pero también en acompañar en las expectativas, en mostrar un camino posible para ellos que no necesariamente es igual al nuestro, ¿no? Por el ejemplo que puso el doctor Ortega, un ejemplo mayúsculo, y el ejemplo mayúsculo sobre todo que es puntual en la vida, ¿no? Me caso, me divorcio, eso no ocurre todos los días. Y el ejemplo que acaba de poner la psicóloga María Alejandra es poco menor porque si yo soy estudiante, tengo que enfrentarme a exámenes con mucha recurrencia, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Pero deduzco de los dos ejemplos y el abordaje que ambos han hecho, que mucho depende de mí, de mi condición personal y de cómo yo me planteo ante los retos, sea sacar una buena nota en un examen, sea elegir una buena pareja o asumir el fracaso de una pareja. ¿Cómo logro yo esa consistencia personal, Manuel? Mira, acaba de decir algo importantísimo. Bueno, María Alejandra, un placer estar junto contigo. Discúlpame. Mira, al final, en la vida no son los hechos, César, no es la magnitud de los hechos lo que produce el impacto personal. Es la interpretación que yo le doy. Y ahí es donde está la posibilidad de ayuda y de enseñanza a la gente. Te pongo un ejemplo siguiendo el tema. Una niña adolescente, 19 años, tiene una relación de 1 mes y medio con un muchacho, se acaba, el muchacho la deja y la niña entra en un cuadro de desesperación y hace pues algo contra él. Tú dices, bueno, pero si esa relación no tiene importancia, 1 mes, bueno, para esa muchacha probablemente puso expectativas inmensas y esa es una sensación intolerable. Entonces, y esto para la gente que nos oye, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene a alguien en una situación difícil es validar su sufrimiento. Es decir, entiendo que para ti esto es muy importante. Para ese adolescente de María Alejandra que saca 14 y siente que en su casa él ha defraudado a su familia, ese dolor hay que validarlo. Ahora, además de eso, se le van a decir cosas que lo ayuden a entender que eso es parte de la vida, que la vida implica fracasos, incompetencia, dificultades, así como grandes éxitos. Interesantísimo. Hoy por hoy, estando en el mundo más juvenil, los retos son como más exigentes. Es decir, ahora incluso en un país donde se habla español, el término loser se utiliza con frecuencia, porque yo quiero ser un winner y no un loser. ¿Y qué ocurre si termino asumiéndome como un loser? Por ejemplo, ¿qué ocurre con el adolescente que va a crecer y va a ser un adulto, María Alejandra? Sí, la tolerancia a la frustración, de hecho, hay investigaciones y está clarísimo en cómo la autoestima y la solución de problemas está súper correlacionado con la tolerancia a la frustración. Hoy día, además, que uno ve estos adolescentes donde todo además es inmediato, todo es rápido, necesitas tener un estatus importante entre ellos, porque bueno, además entre los adolescentes se da esto que me interesa lo que está pasando con el otro, ¿no? El par, cómo me muestro yo inclusive en las redes sociales, cómo me reconocen a mí con las cosas y los logros que hago, porque además está esta cultura de mientras más haces, más te reconocen, ¿no? Que es una cosa que tiene que ver
bueno, con cómo ha ido andando el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros adolescentes, y lo que yo veo inclusive en consulta, son adolescentes muy exigidos, incluso niños, ya a partir de los 10 años, porque ya empiezan a usar las redes sociales, son niños muy exigidos, que se espera de ellos muchísimas cosas, y obviamente si los demás esperan de mí, mis compañeros, esperan que pasen todas estas cosas, porque si no, estoy en esa categoría de loser, en donde me pueden lastimar, en donde puedo ser víctima de bullying. Entonces yo tengo que ver cómo carrizo hago, de dónde saco esta fortaleza que quizás no tengo para alcanzar este objetivo, que puede ser X, una cosa que pasó en redes sociales y que yo también quiero hacer. Entonces se hace cuesta arriba por la visibilidad que tienen hoy día estos niños en las redes sociales, por las exigencias y por la inmediatez, además, en lograr las cosas. Y ese adolescente que está en esa angustia, una vez que llega a la adultez, ¿cómo ha de funcionar, Manuel? Mira, María Alejandra tocó un tema básico. Yo empezaba diciendo que las expectativas se basaban, uno, en el significado que le damos y dos, en la comparación, que es lo que María Alejandra tan claramente ha planteado. Cuando en la vida nosotros le damos mucho peso a la opinión de los demás y vivimos comparándonos, la sensación de fracaso, la interpretación de lo inadecuado de mis logros es inmenso. Y eso está reforzado con las redes sociales, pero no empieza ahí. Eso empieza en la casa. Cuando mamá y papá comparan, es que tu hermanito es mejor que tú, saca más notas que tú, él es mejor deportista que tú. Todo lo que implica el estímulo de la comparación es un gran problema. Y el que es así de adolescente, si no tiene la posibilidad de superarlo, va a ser así de adulto. Y va a estar César a los 50 años o a los 60 o a los 70 diciendo, oye, pero yo tengo una casa que no es tan grande como la que tiene mi vecino. Yo tengo un carro que no es tan bonito como el que tiene mi cuñado. ¿Entiendes? Y la vida, y eso se transforma ¿en qué? En la convicción del fracaso. Yo fracasé en la vida. Porque termino con un punto. Buena parte de la sensación de fracaso tiene que ver con manejar la vida en blanco y negro. O sea, yo estoy aquí, tengo esta expectativa. Si yo logré 80%, muchísima gente, en vez de decir, wow, logré el 80%, lo que va a decir es, me faltó el 20%, por lo tanto, fracasé. Nada sirve. Eso es terrible para la vida. Muy bien. El tiempo el ejemplo que acabas de poner es extraordinario, Manuel. El tiempo se nos vino encima. Y quisiera cerrar con María Alejandra. El primer ejemplo que pusiste era el niño que se iba a sentir muy mal, no solo porque no sacó la nota deseada, sino porque al no sacar la nota deseada, los padres le iban a despreciar, ¿verdad? No vas a ser tan querido en la familia. Aquí, ¿a quién hay que hablar? A los padres, María Alejandra, y si les hablas, ¿qué les dices? Sí, por supuesto, hay que hablar a los padres, ayudarles a que ellos logren y puedan reconocer en los niños, en esa crianza, o sea, establecer un tipo de crianza que sea amorosa, que tenga límites, por supuesto, es necesario que hayan límites, que sea una crianza respetuosa, que se aprendan a validar las emociones. Oye, mira, esto no lo hiciste como tú querías que fuera, te sientes mal, te sientes triste, estás bravo. Bueno, a ver cómo la próxima vez sí lo puedes hacer mejor, ¿no? De qué otra manera explorar con ellos, acompañarles en buscar soluciones ante problemas que se les presentan en lo cotidiano, encontrar a veces momentos educables, porque me dicen, bueno, Mariale, pero ¿y en qué momento se lo digo? Bueno, a lo mejor viendo una película, mira cómo ellos perdieron ese partido, pero se preparan justamente para que el próximo a lo mejor tenga un resultado mejor. Entonces yo creería que ayudarles a encontrar alternativas, fomentar el esfuerzo, creer en ellos, reforzarles la autoestima, es fundamental
para crear, o sea, para que estos niños puedan crecer en un entorno de altas exigencias, de altas comparaciones, pero ellos se sientan sumamente valiosos para alcanzar sus objetivos y solucionar sus problemas. María Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Gracias al doctor Ortega. Bueno verlo por aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Un placer, César, un verdadero placer. El doctor Manuel Ortega Sánchez, psiquiatra, coach y conferencista desde Marbella, y la psicóloga y terapeuta de familia María Alejandra Ramírez desde Caracas. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso, Nicolás Maduro el próximo viernes cumple 11 años en el poder. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. El 19 de abril del 2013, Maduro asumió la presidencia de la República. En realidad, la había asumido antes. A la muerte de Chávez, él era el vicepresidente y como vicepresidente se quedó, y aunque era inconstitucional, pues siendo vicepresidente, se lanzó a la campaña electoral. Pierde por un margen muy, muy pequeño frente a Enrique Capriles Radonsky. Tan pequeño que muchos todavía insisten y sospechan que perdió esas elecciones. Lo cierto es que este próximo 19 de abril, pasado mañana, viernes, Maduro cumplirá 11 años en el poder. ¿Qué han sido estos 11 años para los venezolanos? Pues escuchemos desde Caracas la impresión del periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, César Miguel? Encantado de saludarte, como siempre. ¿Qué han sido estos 11 años, Alonso? Bueno, la concreción de la previsible tragedia histórica que iba a suponer el chavismo. Y esto no son frases hechas ni títulos vacíos. Un derrumbe de la economía no imaginado, pero un derrumbe de la producción petrolera, un conflicto con la inversión, con los capitales, una aproximación a la economía que se fue endureciendo, una mezcla pues a partes iguales de fanatismo con ignorancia y en algunos momentos mala fe, produjo un trastorno, nos demostró que los estados sí quiebran, o sea, no es verdad que el estado no quiebra, un trastorno económico y social brutal, o una escasez de alimentos y medicinas a partir del control de precios, de la sobrefiscalización, de la intervención de empresas, de la militarización de empresas, de la toma violenta de propiedades, el fracaso de todos los elementos, digamos, de gestión colectiva, la entronización de la corrupción. O sea, la corrupción en la era de Maduro adquirió un carácter sistémico. Creo que Maduro, ciertamente hay que hacer algunas salvedades. Muchísima gente lo consideró una especie de nube pasajera. Yo recuerdo en una de las últimas conversaciones que tuve con Teodoro Petkov, él me lo comentó, yo tengo la impresión de que esta presidencia no va a ser muy larga. Bueno, fue más bien al contrario. Además, hay que decir que Diosdado Cabello ha terminado por alinearse y ser parte de una estructura que ellos comprendieron que es estable así. Y Maduro tiene un poder muy grande en el chavismo interno, como el que tenía Chávez. Era un hombre que creo que a fuerza de carácter y de tomar decisiones represivas que Chávez no se atrevía a tomar, incluyendo decisiones frente a Lampa, pues ha logrado ser de verdad pues el entorno del chavismo que ahora, y esa es otra característica de esta era, César Miguel, es un movimiento, dejó de ser un movimiento masivo, es un movimiento sin dudas existente, con cierto tamaño, arraigado en el país, apoyado por el Estado y las Fuerzas Armadas, pero mucho más pequeño y mucho más inofensivo en términos electorales. Pues, pero yo diría, para cerrar con la conclusión, las tendencias, nuestros peores temores, lo que abrigamos con Hugo Chávez en torno al destino de nuestra nación. O sea, nosotros creímos, los venezolanos estábamos metidos en el delirio petrolero, no creímos posible, siempre que en otra parte se presentaba una crisis, aquí se decía, bueno, pero aquí hay petróleo, es decir, estábamos un poco vacunados contra la hiperinflación, el manejo de la economía de Maduro fue tan amateur, es que, mira, yo no sé si hay otro presidente, ni Julián Castro, de verdad, ni
ni a Ignacio Andrade, que haya sido tan inoperante a la hora de administrar un país, lo cual no quiere decir que no tenga, digamos, la fuerza para estar cómodo en el poder, aún no siendo una persona popular. Entonces, bueno, Bien. creo que, te escucho. Hay algo que no tocaste, pero es que ha reprimido como nadie ha reprimido, ¿no? Absolutamente. Hay muertos por tortura durante este régimen, hay presos políticos. Ayer nomás, antier noche, nomás cayó otro periodista preso, Carlos Julio Rojas. Sí. Ahora, estamos en un tiempo electoral y la idea es que no siga celebrando cumpleaños de poder en Miraflores el señor Maduro. ¿Será eso posible? Bueno, quería comenzar con la última parte de tu reflexión porque no quería dejarla escapar. Es cierto, Venezuela vive un estado, digamos, de tensión de opinión pública, de achicamiento del debate, de zonas de prohibición, de discusión de los temas nacionales, inusitada, con una legislación que se está volviendo oscura, y por supuesto que durante todo este tiempo, para mantenerse en el poder, en un momento en el cual toda la nación, digamos, le presentó en la calle un reclamo por el manejo de los temas de interés nacional, pues reprimió con un vigor brutal. Sobrepasa también con holgura cualquier circunstancia de la historia contemporánea de Venezuela. Nicolás Maduro es una realidad que en parte es porque tiene con qué, o sea, yo creo que la decisión que él tomó con gente como el Aizami es porque la puede tomar, tiene la fuerza para tomarla. Creo que al mismo tiempo en Venezuela hay pues una población que ya se cansó, a pesar de la inundación de propaganda, de la censura, de los puntos ciegos del debate público, del control que tiene el chavismo del estado de opinión y del tiempo en Venezuela. Hay un país que está agotado buscando opciones electorales. César Miguel, tú sabes que es muy típico en los estados autocráticos, y cuando se producen diásporas como la nuestra, que siempre son desprendimientos muy dolorosos, la diáspora, el que se va tiende a, bueno, de pronto se le baja, se le concreta el desengaño, se muda a países donde las cosas son normales, y de pronto a veces siente que se quedó corto respecto a cómo vivía y endurece su postura. El que se queda, que todavía está viendo las circunstancias, quisiera cambiar, pero también aspira a hacerlo de una manera incruenta. Entonces el debate interno, como sucedió en Cuba, tiende a ser un poco más realista y un poco más moderado frente a las posibilidades que tienes. No es igual pescuecear en La Haya y decir abajo la dictadura que hacerlo en Charallave, ¿entiendes? Claro. No es lo mismo. Entonces bueno, en ese contexto yo creo que hay un país donde se ha impuesto un poco el temor. Yo no había visto esto antes, no es el temor que me cuentan a mí, que era de Pérez Jiménez, todavía hay zonas libres del debate, pero sí hay un temor civil que se está imponiendo. Entonces, bueno, ¿de qué estamos dependiendo? Yo creo que es posible, no es imposible producir un resultado político. Yo lo veo complejo porque Maduro tiene el control de los instrumentos del Estado para inhibir cualquier pronunciamiento, pero yo siento que la población venezolana está buscando un punto de fuga, una zona en la cual pueda expresar su molestia o por lo menos expresar su opinión. Y yo voy a decir una cosa que puede sonar un poco herética, César, pero en un momento tan desesperado, creo que incluso habría que ver que hay otras opciones entre esos 12 candidatos que no debemos descartar que jueguen algún tipo de papel, o sea, más allá de nuestros deseos y nuestras opiniones sobre ellos. Si el asunto de la tensión y la necesidad de encontrar un punto de fuga se concreta. No olvidemos que en Barinas Sergio Garrido era un total desconocido. Habría sido Sergio Garrido o Pedro Pérez o Pedrosa y el voto sale para allá. Entonces, es lo que quiero decir, pues. No estoy adelantando nada, a lo mejor no ocurre nada, a lo mejor el papel de esos 12 candidatos es lo figurativo que parece, pero sí creo que aquí hay sobre todo un país, ¿no?, mayoritario que lo que quiere es que le regresen la Venezuela que le robaron, la Venezuela superavitaria, desordenada y tercermundista, pero finalmente un país relativamente feliz que tenía futuro, pues, no esto que tenemos ahorita. Sin duda, sin duda. Pedrosa, con su sombrero, chico. El partido legalista venezolano. Sí. Alonso, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias. Encantado, César Miguel. Alonso Moleiro, periodista de Tal Cual y corresponsal del País en Caracas. 10:37. Las noticias de este momento en Conexión Radio.
¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, un juez federal de Nueva York denegó al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, sus solicitudes para recibir llamadas y visitas familiares que pudieran hacerlo en la prisión de máxima seguridad en Colorado. El juez respondió a una moción presentada por El Chapo el pasado 20 de marzo para que se restablezcan las 2 llamadas de 15 minutos que tenía al mes con sus hijas gemelas de 12 años de edad, canceladas en mayo de 2023, y que se permita además la visita de las menores y de su madre, su esposa Emma Coronel. En respuesta, el magistrado de Nueva York le dijo que el tribunal donde fue juzgado no tiene el poder de alterar las condiciones impuestas por la Oficina de Prisiones, y le recordó que las llamadas y visitas que le habían concedido durante el juicio fueron reemplazadas tras finalizar en el año 2019. Gracias, Flor Alicia. Incomunicado. Incomunicado. Bien, hay una pregunta que nos hacen con mucha insistencia. Los venezolanos están como huérfanos en Estados Unidos. No hay embajadas, no hay consulados. ¿Y cómo hacen para renovar el pasaporte en Estados Unidos? ¿Cómo se puede hacer eso? El pasaporte venezolano, ¿se entiende? Yo creo que Michelle Canero nos puede dar alguna luz en este sentido, porque ella tiene las respuestas para todo lo que tiene que ver en materia migratoria. Querida Michelle, bienvenida de nuevo. Ya veo que estás otra vez aquí en Miami. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, César. A ver, esta pregunta me la hacen honestamente con mucha frecuencia, Michelle. ¿Tenemos alguna respuesta? Bueno, desafortunadamente la renovación dentro de los Estados Unidos no es factible. Pero quiero hablar un poquito de las limitaciones y algunas de las condiciones que estamos viendo en cuanto al trato del pasaporte venezolano en trámites migratorios y qué son las opciones de renovación. En cuanto al trato de los pasaportes, para propósitos de los Estados Unidos, nosotros reconocemos la orden de la Asamblea bajo el presidente Guaidó, que extendió la validez de los pasaportes por 5 años después de expiración. Entonces, si tienes un pasaporte que se venció en los últimos años, ese pasaporte se considera válido todavía, hasta 5 años de la prórroga también, de la expiración de la prórroga, es reconocido por el gobierno venezolano y por la mayoría de los gobiernos internacionales, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, para propósitos de tener un pasaporte válido, si tu pasaporte expiró en los últimos 5 años, todavía se considera válido. Ahora, está fuera de los 5 años, ¿qué se puede hacer? La mayoría de mis clientes están viajando a Colombia a hacer sus renovaciones. Pueden hacer la aplicación en la página web del SAIME y se presentan a una entrevista. Esa entrevista la pueden agendar antes de ir a Colombia. Muchos venezolanos que tienen TPS pueden viajar pidiendo un permiso de viaje que se llama un parol en base al TPS, y con ese documento pueden viajar a Colombia a pedir el pasaporte. Ahora, el pasaporte puede tardar 20 días para que se lo den. Entonces, muchos de mis clientes si tienen el pasaporte vencido y no los dejan en el avión regresar con el pasaporte vencido, que a veces los dejan, pero yo les digo a mis clientes, prepárense que no los van a dejar, y si no los dejan, se quedan en Colombia esperando esas 3 semanas. Pero a muchos clientes, las aerolíneas, particularmente Delta, está aceptando que se monten en el avión, aunque tengan el pasaporte vencido, si tienen el parol válido. Y CBP los está permitiendo entrar. Ahora, es un riesgo y a todos los clientes les advierto que es preferible prepararse, quedar las 3 semanas en Colombia. Pero si estás regresando después de tu cita en el SAIME están enviando por correo los pasaportes a los Estados Unidos. Entonces, si tienes el pasaporte todavía válido, que puedes en esos últimos 5 años, puedes viajar a Colombia, ve durante la validez de tu pasaporte a renovar, regrésate y te van a enviar tu pasaporte. Si ya lo tienes vencido, prepárate que hay la posibilidad que al ir a Colombia a renovarlo, te tengas que quedar las 3 semanas. Pero de lo que entiendo,
la oficina que está procesando estas aplicaciones de pasaportes en Colombia son súper gentiles, reciben a clientes con emergencias y han hecho cosas para tratar de avanzar el procesamiento, adelantar una cita si es necesario. Michelle, en la última vez que conversamos, hiciste una serie de observaciones muy interesantes con relación a lo que puede ocurrir con cambios con un eventual cambio de administración aquí en Estados Unidos, ahora que estamos en año electoral. Y habías hablado de la circunstancia del TPS, porque muchos de estos venezolanos que están con este problema están en Estados Unidos precisamente con la protección del TPS. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, técnicamente la próxima administración puede cancelar el programa en su totalidad. Sabemos que la partida republicana está muy en contra del TPS y del parol humanitario. Son programas que ellos están en contra de, y por eso fue que la previa administración de Trump nunca dio TPS. Él dio una protección de deportación que se llama DED, pero él no se acercaba o no quería hacer el TPS para los venezolanos. Ahora, hay un clima que está cambiando en la política, que hay muchos hispanos que se alinean con la partida republicana. Y una población muy grande de esta partida no es la que está más creciendo, en mi opinión, es la comunidad venezolana. Entonces, mi opinión sería que es como un suicidio político cancelar el TPS cuando estás creando una base en la comunidad venezolana como republicano. Pero para ser honesta, no hemos visto un movimiento en la partida republicana ni por parte del presidente Trump que sea positiva en cuanto al TPS y la comunidad venezolana, y existe ese riesgo. Espero que no sea así y que vean que hay un beneficio en extender estos programas y crear una base política más grande en la comunidad venezolana, pero tampoco podemos decir que todas las decisiones que toma un grupo político son lógicas. Ahí el detalle. Pero te agradezco muchísimo, Michelle, las observaciones, porque sé que son muy útiles para los venezolanos en cualquiera de las circunstancias que estén aquí en los Estados Unidos. De todas maneras, cualquier duda directa, le sugiero que llame usted directamente a la doctora Michelle Canero. El teléfono de Canero Fadul Immigration es 305-579-9218. Se lo repito, 305-579-9218. Cuando llame, diga que está llamando de mi parte, porque entonces la primera consulta le va a salir Gratis. Y gratis. César, quiero dejar un comentario para la audiencia que te está escuchando. Si son venezolanos en los Estados Unidos con asilo pendiente, con TPS, lo que sea, aunque sean ciudadanos o residentes, es muy importante que contacten a sus congresistas y a sus senadores. No importa la partida, pero explíquenles la importancia de proteger a la comunidad venezolana, de crear un camino para los que están en TPS acceder a la residencia y extender este programa. Además, tenemos que pedirle al gobierno americano que reconozca validez de estos pasaportes venezolanos por más de 5 años. Estos son cosas que diferentes grupos estamos tratando de empujar a nivel legislativo, pero son los constituyentes que realmente tienen influencia. Entonces, con más llamadas que recibe una oficina de un congresista o un senador con un tema, ellos graban esas llamadas y esas llamadas influyen en las decisiones. Entonces, es importante que levanten el teléfono, llamen a sus congresistas y senadores y les comuniquen lo que son sus intereses. Irrelevante de su estatus legal, son constituyentes en este país y tienen representación. Muy, muy buen consejo, Michelle. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La doctora Michelle Canero, de Canero Fadul Immigration. Pueden escribir también a inmigraya@canerofadul.com. Gracias, Michelle. Gracias a ti, que tengan buen día. Bien, son las 10:47. Ya regresamos en Conexión. Lo que escuchamos es Miso,
Miami Symphony Orchestra, la orquesta que dirige el maestro Eduardo Marturet, que se prepara para el gran final de temporada este próximo domingo 21 de abril. Querido Eduardo, saludos, un fuerte abrazo. Pero si estás con la bella Tina, saludos a esa linda pareja. ¿Cómo estás, César Miguel Rondón? Te queremos. Igual por acá. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tienes preparado para el domingo, Eduardo? Fíjate, César Miguel, como cerramos la temporada clásica en el Ars, porque no es la temporada completa, sino la clásica que hacemos en el Ars Center, tenemos un juego de música maravilloso, porque es muy clásico, pero muy romántico al mismo tiempo. Abrimos con una obra de Anton Webern, que se llama Langsamer Satz. ¿Cómo se pronuncia eso? Langsamer Satz. Yo compositor. que hablo alemán, por fin me puedo lucir. Compositor alemán, Anton Webern. Muy romántico, súper especial. Es que es un concierto realmente para subir a una frecuencia alta, altísima, donde, bueno, donde solamente se siente el amor y posibilidades, porque estamos en un mundo muy loco en estos momentos. Este concierto realmente tiene ese perfil de transformar energías, maestro, ¿no? Totalmente. Qué bien. Y volviendo veo que... al Langsamer Satz, es originalmente un cuarteto de cuerdas que yo hice un arreglo para la orquesta completa. qué bien. Sí, es Qué un... bien, qué He tocado muy interesante. pocas veces porque, bueno, lo reservo para momentos especiales como este. Así que ese es el principio. Luego tocamos el concierto de violín de Mendelssohn con un alumno de Isaac Perlman, que el gran violinista Isaac Perlman. Este chico que se llama KJ McDonald es su alumno estrella. Bueno, Isaac Perlman es uno de los violinistas más famosos del mundo, el más. Vive aquí en Miami, en Palm Beach, y bueno, él no podía tocar con nosotros, pero dijo, mira, les voy a llevar un alumno mío que es, bueno, lo máximo. Su alumno estrella, sí. Y su alumno estrella va a tocar con nosotros este domingo. Es un muchacho impresionante y bueno, la manera... KJ McDonald. ¿De dónde es KJ McDonald? Él es norteamericano de origen asiático, yo creo. Pero, ¿Y qué edad tiene siendo el alumno? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene McDonald? Yo creo que tendrá 20 y algo, late 20s. Bueno, pero muy joven, muy joven, evidentemente. Claro. Muy joven, y aquí tiene baby face, se parece muy joven. La verdad, tenemos que preguntarle, pero bueno, como es tan delicado preguntar la de edad, ¿no? Hay que, bueno, uno no lo hace. Y luego del preguntar el sexo tampoco. Tampoco, entonces uno no ni siquiera si es latino o no latino, ahí uno, tú sabes, ya las cosas cambiaron. Y luego después ese concierto maravilloso de violín que lo va a hacer fantástico. Empezamos a ensayar con él mañana, por cierto. Cerramos con la Sinfonía número 7 de Jean Sibelius, que es la última obra que él escribió sinfónica y es fabulosa, de verdad que... Y no es muy larga, es una obra de hecho breve, de 20 y algo minutos. Y a cuenta de ser breve, tocamos una obra misteriosa al final, que el público tiene que adivinar qué es. Y si lo acierta, entra en una rifa para 2 noches, para 2 personas en el Ritz-Carlton de South Beach. ¿Qué tal? ¡Wow! Tienen que venir al concierto. Es ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Tú les dices, tengo una mystery piece, ¿verdad? Y entonces tocas la orquesta y cómo... Eso es algo yo estoy en el público y acerté, o no acerté, pero esa obra que estás tocando es tal. Tú escribes en un papelito o en la página web, te pones tu nombre y tu email, pones la pieza y si acertaste, vas inmediatamente a una rifa, te felicitamos, te respondemos que felicidades, César Miguel, tú acertaste la pieza, entras en la rifa y luego Atina saca el papelito de quién gana. Muy bien, pero me parece una idea sensacional, ¿eh? Sí, nosotros tenemos toda la temporada haciendo eso y la gente le fascina. Pero no es muy fácil, divertido. porque claro, tienes que saber un poquito de música clásica o por lo menos un contacto bueno que te sopla las cosas, ¿no? No, pero siempre la música, los mystery pieces que presentamos son bastante populares. Lo que pasa es que en ese momento con nerviosismo, eso no estás muy seguro de cuál es. Y bueno, ha tenido tanto éxito que todo el mundo
ha disfrutado de la rifa y van al Ritz-Carlton South Beach, un hotel fabuloso. Sin duda, sin Esas 2 duda, sí. noches son maravillosas. Así que así cerramos la temporada clásica con 2 noches En el Ritz-Carlton. Pero Muy César bien. Miguel, ha sido una temporada increíble porque hemos tocado en todas partes de Miami al aire libre. Claro, esos conciertos son gratis. Sí. Ya más y más gente nos conoce en el Design District, en Peacock Park, en Downtown, en South Beach. No hay un espacio donde no Sí, tocamos, pero de fusiones. Sí. Nos hicimos Muy muy bien. famosos y por eso somos la ciudad de Miami. Porque La estamos, oficial. la oficial, porque estamos haciendo esos géneros, bueno, todos los géneros posibles. No hay, como dice Emilio Estefan, Eduardo en eso es un superstar, porque es que esta mezcla de Celia Cruz hasta Beethoven es una locura, ¿no? Hay Sí, unos muy bien. arreglos para todos los Para gustos todo. y todos Muy los bien. géneros. En esta Nosotros- oportunidad, Sí, en esta maestro César. oportunidad, César Miguel, tú como gran periodista y comunicador que eres, vas a apreciar mucho que el sponsor de este concierto es nada menos que PBS. ¿Qué tal? wow, qué bien, qué bien. ¿Verdad? Por fin Un lo gran logramos. respaldo, ¿ah? Estamos en ¿Verdad? Que es PBS. Muy importantísimo. bien, Están muy apoyando, importante, sí. están haciendo Bien. la promoción en la televisión ahorita mismo, Ujú. la pueden ver. No, bueno, una Muy bien. promoción como Invita César Miguel, entonces la mejor. a Tina. Le dejo a Tina que invite. Por favor, invita a nuestros oyentes para el domingo. Si ustedes de verdad se quieren elevar a una frecuencia más alta y sentir amor y olvidarse de todos los problemas, vengan a este concierto tan especial este domingo a las 6 de la tarde en el Arts Center con el Miami Symphony y con el maestro Eduardo Maturé y este solista que no van a poder creer lo que él hace en el escenario. Los espero, voy a estar en el lobby, así que bueno, vengan, ahí estaré. Muy bien, gracias por habernos acompañado, queridos Eduardo y a Tina, el maestro Eduardo Marturet. Gracias por tu apoyo, César Miguel. Siempre un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Bien, son las 10:57. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.